panelistas y a todos los participantes en este segundo día del curso de verano en su edición de 2021. En la tarde de hoy vamos a iniciarla con la intervención de la conferencia de la profesora Josefina Gómez Mendoza. Es para mí un honor presentar a Josefina, puesto que creo que estamos ante una insigne geógrafa que quizá goce del mayor reconocimiento en el ámbito de la geografía y también en otros campos debido a su intenso trabajo, a su larga trayectoria como profesora, como investigadora, también por su propio compromiso cívico y por la profundidad de su pensamiento y del conocimiento, yo diría, holístico en distintos campos. Repasando su vida como profesora, podríamos decir, ahora mismo es profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue catedrática, de la que fue decana de la facultad, de la que fue vicerrectora y también la primera rectora de esa gran universidad. Como geógrafa también estuvo ligada o está ligada a la Asociación Española de Geografía, la Asociación de Geógrafos Españoles, a la que además contribuyó a su fundación allá por mediados de los años 70 y de la que también fue su presidenta, la que impulsó esta asociación del lado español. Decía que también con un pensamiento y con unos conocimientos no solamente en la geografía y como profesora, sino también en otros campos fuera de la propia geografía, ¿no? Y quizá podríamos ilustrarlo diciendo que es académica de número de las Reales Academias de la Historia y dirige también miembro de honor del Consejo de Arquitectos y también de otras asociaciones científicas y culturales, no solamente de España, sino también de otros países fuera de España, ¿no? Si damos unas breves pinceladas sobre su vida investigadora, referir todos sus trabajos sería muy dilatado, pero quizá digamos que los dos grandes temas serían el trabajo acerca de la caracterización, de las dinámicas de los paisajes urbanos, de los paisajes periurbanos, fundamentalmente de los paisajes forestales también, y además ha investigado sobre historia y epistemología de la geografía y de cuestiones medioambientales y ligado al naturalismo, ¿no? Dos temas que en sí mismo entrañan otros muchos subtemas, podríamos decir, o otros grandes aspectos que sería muy detallado hacer ahora una relación de todos ellos, pero que en su propia página web, creo que con el nombre de la propia profesora, aquellos que estéis interesados, se puede ver, ¿no? De esa intensa labor investigadora a lo largo de su trayectoria vital, también están numerosas publicaciones, algunas manuales que han formado a generaciones de geógrafos que también nos han ayudado a profesores que hemos venido detrás, sobre todo manuales relacionados con el pensamiento geográfico, con la historia de la geografía. O yo, cuando preparaba estas pequeñas palabras, miré mi estantería que tengo de frente y aquí tengo la geografía de España coordinada por Antonio Gil Orcina y por la propia Josefina, las que también contribuyen con capítulos de gran interés y de profundo conocimiento, ¿no? Por tanto, esa investigación se ha visto reflejada también en esas publicaciones o publicaciones que, como decía antes, en su propia página ella misma organiza en torno a agriculturas periurbanas y geografía agraria, a espacios y políticas forestales, a paisaje y conservación de la naturaleza y a teoría, método e historia de la geografía y de las ideas ambientales, ¿no? Y cada una de esas 4 grandes apartados, un número muy cuantioso de aportaciones, entrevistas científicas, en colaboraciones en otros libros o libros propios. Según me han indicado últimamente, Humboldt, que también ha despertado su interés desde hace tiempo, ¿no? Con un estudio preliminar de la vida y obra que hizo del gran Alejandro Don Amando de Miguel, creo que está retomando esos temas y si no, luego nos aclararás esta situación y estás ahora en esos quehaceres, ¿no? No quiero alargar la presentación, solo me queda por referir, que no es poco, los títulos, las distinciones o los premios
de la propia que has tenido o con la que ha sido reconocida la propia Josefina, ¿no? Yo voy a entresacar algunos, como la Gran Cruz del Orden Civil de Alfonso X, sabio de España, ha sido consejera de Estado en España, ha recibido las Palmes Académiques de la República Francesa, es doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, pero también por la Escuela Normal Superior de Lyon, y tiene el premio a la nueva cultura del territorio que otorgan el Colegio de Geógrafos Españoles y la Asociación Española de Geografía, y también ha sido miembro del Consejo Científico para los programas sobre paisajes, sobre políticas públicas, sobre desarrollo ligado al Ministerio de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible y del Agua del Estado francés, ¿no? Creo que, por tanto, la glosa de Josefina podría ser mucho más larga, no nos vamos a extender, como he dicho, pero desde luego puede abordar el tema de su conferencia, paisaje y patrimonio, y no sé si finalmente incidiendo también en el territorio a la hora de la transición ecológica. Ahora nos señalarás exactamente el título, y agradecer encarecidamente tu presencia en esta mesa redonda y en esta colaboración con el curso de verano y con el Centro de Estudios Ibéricos. Tienes la palabra y muchas gracias, Josefina. Bueno, María, buenas tardes a todos, buenas tardes. Es una verdaderamente satisfacción y honor compartir este curso de verano con ustedes. Siempre he pensado que la geografía nuestra debía de ser geografía ibérica, lo sigo pensando y diciendo en muchas ocasiones, y voy a tratar, como decía María, de exponerles. Les voy a presentar un pequeño PowerPoint, o un PowerPoint sin pequeño. Les voy a presentar un PowerPoint en donde trato de reflexionar sobre paisaje y patrimonio, pero tratando de llevarlo a la situación actual, europea en gran parte, pero sobre todo el sur europeo, mediterráneo y de Portugal, en el sentido de que hay muchas cosas nuevas. La demografía y la transición demográfica y nuestra situación demográfica debe ser un factor fundamental para replantearse el paisaje y el patrimonio, y además se inicia con los fondos europeos que todos esperamos y las políticas que aquí han llamado de recuperación y de resiliencia. Esperamos una transformación económica que realmente esta vez queremos o deseamos profundamente que acierte, y que nos conducirá a una transición ecológica y deseada transición ecológica, o indispensable transición ecológica que también supone prioritariamente una transición energética. De modo que me voy a centrar en patrimonio, paisaje y efectos sobre los territorios de la transición energética, es decir, actualizando algunas de las cuestiones que muchos de ustedes seguro, o que algunos de ustedes al menos, conocerán bien. Voy a tratar ahora, a ver si no hay dificultad, de compartir el Power. A ver que aparecen otros menos lo que tiene que aparecer. Si lo tengo aquí mismo. Es este. Compartir. No sé si ahora lo ve. No. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Gracias, María. Bueno, pues retomando lo que decía antes, en este curso de verano de Novas Fronteiras, Outros Diálogos y Cooperación y Desenvolvimiento, voy a comentar esos temas de paisaje, patrimonio en situaciones actuales demográficas que son de despoblación desigualmente repartida, pero de desesperación a la hora de la transición ecológica. Me permitirán que, como geógrafa, inicie la presentación con algo tan elemental, pero a veces por muchas partes de nuestros habitantes, de nuestros estudiantes, de nuestros a veces oyentes de los geógrafos, con un mapa tan obvio como es el mapa orográfico o el mapa de relieve de la península ibérica en su totalidad. Lo quiero comentar
por lo siguiente, porque de ello va a derivar, bueno, primero porque ven la distribución de las montañas, y esa distribución de las montañas ha sido muy comentada a principios del siglo XX en España como mala disposición de las montañas, es decir, como desde el punto de vista del progreso, tal como entonces se entendía, una disposición que impedía las comunicaciones, forzaba a recurrir a los puertos de montaña para establecer comunicaciones tanto latitudinales como luego de norte a sur como de este a oeste, y por otra parte creaba estanqueidad de relieve. No quiero naturalmente decir, y eso nos enseñaron desde muy jóvenes a mi generación, en no caer en determinismos, pero sí quiero decir que hay que tenerlo presente, que no es un factor inocuo el que haya esta distribución irregular de la población. Y por lo que ahora vamos a ver, tendrá que ver naturalmente con las comunicaciones, pero tiene que ver, y lo señalo ahí abajo de la diapositiva, con una aptitud orográfica particularmente apta hoy para la implantación de la energía eólica, es decir, la multiplicación de sierras, de penillanura, de mesetas, de mesas, de planos que en el interior peninsular, eso de los altiplanos a distintas alturas, las mesetas, el macizo central ibérico aplanado y las mesetas que se han formado, o otros tipos de relieves tabulares, son extraordinariamente importantes para conseguir una altura necesaria para esos parques eólicos, pero a su vez particularmente visibles. Este va a ser uno de mis temas, particularmente perjudicial o aparente o por lo menos contradictorio para la implantación con criterios de ambiente y sobre todo de paisaje en la península ibérica. Como ven, comparten toda la península ibérica y Portugal y España comparten esas situaciones, y unas costas más importantes en Portugal, unos litorales que veremos su contradicción, pero bastante pequeños, poco desarrollados en la parte española de la península. Bien, me remito a cuestiones de situación para plantearles esa última cuestión a la que iba. Tienen aquí, todos son mapas de Eurostat, tienen aquí un mapa de las regiones europeas, de lo que se llama NUTS, ¿no? Las regiones de tipo 3 o los NUT 3, en la distribución que ven que es muy desigual, prácticamente parecida en nosotros, con Francia y algunas otras regiones, pero que es muy desigual en la Centro Europa, donde son mucho más pequeñas. Lo digo esto como advertencia para algo que saben bien, y es que va a repercutir sobre el mapa. Pero si lo vemos más de cerca, y perdonen que la diapositiva no es la mejor, pero es muy expresiva, hay una cosa que sí quiero llamarles la atención, y es: comparen simplemente en nuestra península ibérica y sobre todo en la parte española del interior estas densidades ínfimas o menores, críticas, por debajo de los umbrales de población despoblada o de región despoblada en la Unión Europea, pues por ejemplo con las francesas. Eso es un fenómeno que a mí, o con las irlandesas, prescindiendo de otros países del centro que tienen quizá otras características. Todas estas regiones interiores francesas guardan al menos alguna densidad de población que en el caso español está prácticamente desaparecida. Luego lo veremos con más cifras, con cifras más importantes. Esto me hace pensar, y es una pequeña hipótesis de partida, que eso que se llamó al terminar la guerra mundial en Francia, en Europa, y al empezar lo que se llamaron las inversiones, el Plan Marshall europeo, el Plan Marshall americano, que intentó inyectar dinero para la recuperación en Francia o en los demás países, particularmente en Alemania, como es obvio, empezaron problemas relativamente serios de lo que entonces, en los años 46-47 del siglo pasado, es decir, hace ya 80 años o más de 80 años, se llamó París y el desierto francés. Lo digo porque es una metáfora evocadora de lo que ahora vamos a ver, en que entró la enorme preocupación de que París se convirtiera en una metrópoli de tal envergadura que anulara o fagocitara al resto del territorio. Y ello movilizó, eran políticas todavía
del régimen de Vichy, o nacidas o planteadas. Ese libro de París y el desierto francés era un libro planteado por un antiguo ordenador del territorio y economista de Vichy, pero con estas preocupaciones que fueron adoptadas de conseguir mantener alguna población. Lo que parece que han logrado no son altas densidades, evidentemente, como puede, pero son densidades todavía aceptables y en todo caso incomparables con las de la península. En el caso de Portugal vamos a ver en todos los momentos el contraste entre el litoral, la parte occidental de Portugal y la parte interior y todos los lugares cercanos a la raya con la península ibérica, la frontera con la península ibérica. Bien, partimos por tanto de esa despoblación, de ese vaciamiento que se ha llamado, también abandono, que se produce particularmente en una gran parte de la península ibérica, pero muy en particular en el interior. El litoral está un poco más preservado, aunque aquí no lo he podido sacar con entera concreción. Quiero llamarles la atención también en un fenómeno nuevo, esto es de 2017, me parece, o algo así, este mapa de Eurostat. Quiero llamarles la atención en cómo no solo se ha creado el contraste norte-sur, o se ha mantenido el contraste norte-sur en la Unión Europea, sino que se está produciendo ya también con cada vez más claridad un contraste de los antiguos países de los antiguos países socialistas o comunistas con el occidente. Hay sol norte-sur, pero también este y occidente. Frente a ese desierto, gran parte del desierto, entre comillas, porque a mí no me gusta tampoco mucho la palabra, pero frente a ese vaciamiento del interior peninsular, tienen aquí, ahora les voy a enseñar la parte de Portugal, porque fue un trabajo paralelo, tienen el mapa que hicimos, o que hicieron compañeros míos y con mi ayuda en parte, a principios del siglo XXI, a encargo de la Unión Europea y del programa Interreg, que nos encargaron a todos los ibéricos, portugueses y españoles, de cartografiar las unidades de paisaje. Lo que quiero poner de manifiesto ahora solo es hasta qué punto está llena, es decir, esa provincia que van a ver, ese país, España, que van a ver aquí vacío, aquí está invertido, los tonos oscuros son los más vacíos, las de densidades menores. Pues frente a ese país en buena parte vacío en su territorio o con densidades críticas, estaba unas unidades de paisaje del territorio que luego explicaré un poco el método, se extienden a todo el país y son de extraordinaria riqueza y variedad, aunque como ven se reconocen las montañas, las béticas, la central o los Pirineos y también las partes de las montañas o de las altiplanos, peñaduras de Galicia. Bien, luego ahora enseguida les enseño el de Portugal. Mi cuestión era compartir con ustedes este otro, en donde vemos las densidades aquí son por debajo de 8 personas por kilómetro cuadrado, es decir, y aquí están en verde esas situaciones, y ven aquí las bajas densidades casi críticas que han llevado a algún ensayista o escritor a exagerar y decir la Laponia española, el desierto español, etc. Pero no cabe duda que gran parte de Castilla-León, la raya de Portugal en gran parte, en Extremadura también, parte de Castilla-La Mancha, que es toda esta región, y parte o gran parte de Aragón, junto con sitios subpirenaicos, aragoneses y catalanes, aparecen como España desierta, repito, que son 8 habitantes por kilómetro cuadrado, como considerado por la Unión Europea y por todas las estadísticas demográficas como mínimas. Antes les enseñaba el mapa de las unidades de paisaje. Correlativamente, fue en los años del cambio de siglo, lo hicimos juntos con un equipo patrocinado por el profesor Alexandre, que era arquitecto, y creo que era Teresa Pinto Correia, esta mañana lo recordaba con un poco, Teresa Pinto Correia, gran amiga,
hicieron el mapa correspondiente de Portugal, en donde se observa también que está cubierto, está organizado de otra manera. Ahora les enseño uno que me parece que está más claro, la leyenda, pero está organizado por norte, centro, sur, etcétera. Y en todo caso, lo que les quería enseñar ahora es también el mapa de densidad de la población portuguesa, que sin ser tan aparente, tan extraordinariamente llamativo por su negatividad o por sus bajas densidades como el de España, es también muy claro de un fenómeno europeo y particularmente ibérico, que es litoral interior, ¿no? Y sobre todo en las partes montañosas. Litoral incluso el litoral del Atlántico Sur, pero sobre todo del Atlántico Sur, no, del sur del Atlántico, aquí en Portugal, y las grandes ciudades que aparecen, y es un tema sobre el que volveré, las grandes metrópolis que aparecen en Portugal y Oporto en particular. Mientras que las unidades de paisaje, repito, cubren todo el territorio, no se acomodan, ni mucho menos, como es obvio, a esa situación poblacional. Bien, estas son las pocas imágenes de partida para que podamos centrar la cuestión. Vamos ahora a de dónde vienen o cómo se han establecido en Europa esas cuestiones de paisaje, patrimonio, de paisaje y de patrimonio, y su genealogía. La recojo aquí, no lo voy a leer con detenimiento, la recojo aquí muy deprisa o muy rápidamente. La idea de paisaje y de patrimonio procede, por una parte, en el caso del patrimonio, de los monumentos, de la política monumental, y la idea de paisaje procede, a su vez, de los parques nacionales o de las reservas naturales que se establecieron. Cito aquí algunos precursores. A principios del siglo XX, Alois Roeg, que fue importantísimo restaurador de Salzburgo, y el primero que en Europa, más constantemente y con más influencia, protegió o defendió la protección de los monumentos austriacos en ese momento, con la idea de que este monumento, ese patrimonio monumental, lo llamaba él dispositivo memorial intencionado, es decir, una memoria material con un monumento histórico que desde luego es elegido por su valor histórico, pero que sin embargo, y esto es muy importante, aunque yo no me tendré en esto, tiene que ver con la sensibilidad estética del presente, es decir, que la memoria está actualizada en el sentido de que es memoria del pasado, pero con sensibilidad actual. Y luego François Choët, una de las grandes estudiosas del patrimonio, defendía el carácter nacional, cuando no nacionalista, de los declaración de monumentos en Europa. No sé si hay personas americanas que me están escuchando, pero verán hasta qué punto esta situación es más europea que esta visión del patrimonio y del paisaje, en este casos concretos que estoy comentando, es una visión más europea. Choët insistió en el aspecto nacional o nacionalista, ¿no? Es decir, se venía de una valoración renacentista de las antigüedades, pero en el siglo XIX se pasa a conferirle un carácter nacional, hazañas nacionales o nacionalistas, en el contexto de los nacionalismos europeos dominantes en el siglo XIX y que en el siglo XX, a través de los monumentos de arte, en este caso, valorados o elogiados o conmemorados a través de los monumentos de arte, nacionalismos europeos que, como saben ustedes bien, condujeron a Europa en dos ocasiones en el siglo XX y a dos guerras, a sucesivas guerras mundiales. Bien, esto como precedentes, y entrando ya en los dobles orígenes de patrimonio y de paisaje, les planteo, para el paisaje, para el medio ambiente, para el paisaje, la evolución ha sido desde una concepción del paisaje puramente escénica, y veremos hasta qué punto las políticas actuales vuelven a esa visibilidad escénica, a un paisaje de territorio con carácter de patrimonio territorial que tiene elementos naturales, pero también culturales, propios de la historia que ha ido, de la historia o de la geohistoria que ha ido construyendo paisajes.
En muy pocas palabras, en el caso español, el portugués lo conozco menos y no me he atrevido a presentárselo a ustedes para no pecar de absoluta imprudencia. En el caso español, lo primero que se declararon al modo de Estados Unidos y de las primeras conferencias europeas, como la de Estocolmo, fueron parques nacionales, precisamente que exaltaban esos valores nacionales, pero que tenían que ver con aspectos naturales, ambientales y aspectos en donde el paisaje no se definía precisamente como tal, o solo ahí era escénico, y se decía la gea, la flora, la fauna, y se añadía paisaje. Se entiende ya que como escena, como un paisaje escénico. Por tanto, primer acontecimiento, paisajes, parques nacionales, que son reservas naturales, que son, por tanto, de riqueza biológica y de diversidad biológica, y con un medio humano importante, pero que además tienen específicamente riqueza geológica, florística, faunística y estética. Perdón. Un siglo después, o un poco menos de un siglo después, ya en nuestro siglo, en que tenemos que tener muy en cuenta que la ecología, el concepto ecológico primitivo está cambiando mucho, ¿no? Desde una visión muy positiva muy positiva, muy entusiasta y minoritaria a situaciones más comunes. Tenemos la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, que es de 2007, en España estoy hablando siempre, en donde ya se valora más específicamente la geodiversidad, el paisaje, pero sin especificar demasiado lo que quiere decir, y las formas tradicionales de ocupación y aprovechamiento. Vuelven las tradiciones de manejar la naturaleza o de gestionar la naturaleza y sus recursos, y también de construir formas de ocupación, como los paisajes agrarios o los paisajes urbanos, formas como tradición de ocupamiento y de ocupación y de aprovechamiento. Por tanto, geodiversidad, paisaje escénico, tradiciones. Es ya en este siglo, a partir del 2000, que se promulgó el Convenio Europeo del Paisaje, y del 2007, que me parece que fue aprobado por el conjunto de la Unión, en España fue aprobado como en el 2006 o una cosa así, estaba yo en el Consejo de Estado, y no sé, en Portugal, en donde se acepta en todos los países la definición o se incorpora a la legislación nacional la definición que había hecho el Consejo Europeo del Paisaje, que promulgó un convenio europeo del paisaje, repito que del año 2000 en Florencia, pero incorporado por toda la Unión Europea, en que se decía el paisaje es toda parte del territorio, incluyendo aguas costeras e interiores, tal como es percibida por la población y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Verán que estamos un siglo después muy lejos de la definición propiamente escénica de los paisajes naturales. Porque aquí se está diciendo, y es lo nuevo y lo que yo quiero trasladar a su idea, que muchos de ustedes ya lo sabrán, estamos hablando de territorio, toda parte de territorio, es decir, toda parte de territorio es paisaje, con las aguas costeras e interiores, tal como es percibida, las palabras realmente distintas son territorio, percibida por la población, entra el factor perceptivo y cultural, y luego esa idea de carácter que tiene una expresión propia, un carácter propio en función de cómo se han desarrollado en ese territorio y en función de las actuaciones y de la percepción de la población, la acción de paisajes naturales humanos y de sus interrelaciones. Estamos en paisajes agrarios, no solo ya en los grandes paisajes que, por ejemplo, en España los primeros fueron los grandes bosques de carácter más bien oceánico, después los volcanes, etc. Estamos ya en paisajes culturales, que tienen por ejemplo, lo más expresivo son los paisajes rurales. Los paisajes rurales, sean paisajes de bocaje, sean paisajes de abertales, de campos abiertos, sean paisajes de campos cerrados, etcétera, que han constituido esa interacción
a lo largo de la historia. Bien, aquí estamos en el paisaje, ¿no? Del paisaje escénico. ¿Cómo entra el patrimonio? Que lo habíamos visto antes, mencionado desde desde el renacentismo, reaparece la memoria de los monumentos clásicos. ¿Cómo se reafirma el patrimonio? El patrimonio empieza a consolidarse como un concepto jurídico, estratégico y ordenancista, primero porque la UNESCO, la que como saben es la Unión Europea para la Educación y la Cultura, establece la protección del patrimonio mundial, no la europea, perdón, de hecho la mundial es la UNESCO, es un organismo mundial, dependiente de las Naciones Unidas, para el patrimonio mundial, y aquí se insiste en la idea de patrimonio, pero que se refiere no solo a monumento ya, sino también a monumento histórico, a monumento artístico, aunque no sea histórico, aunque sea contemporáneo, y también, aquí faltaría una coma, y también a los conjuntos y a los sitios. No sé si debía, perdón, estoy viendo que lo estoy haciendo sobre trabajo, pero así lo verán. Voy a ponerla entera, aquí, ¿no? Lo ven ahora entero. Sí, que sí, se veía bien, pero ahora se ve como más grande. Sí, perdón, todo lo anterior. Y en el año 92, después de esta aceptación de la UNESCO y de la definición de la incorporación del paisaje natural, se incorpora también los paisajes. A ver si me he ido otra vez más. Sí, esta vez del patrimonio es esto. Se incorporan, bueno, me voy aquí, se incorporan ya las ciudades patrimonio, saben, no sé si en Portugal hay algunas, pero en España hay varias propiamente históricas. Salamanca es una de ellas y una de las principales, Cáceres, Córdoba, etc. Bueno. Aquí se incorporan la idea de los cascos urbanos, de la protección del centro ciudad, de los cascos, ahora cobra vida propia, de los cascos urbanos que deben de ser tratados como patrimonio cultural y patrimonio memorístico. El casco, el diseño de la ciudad histórica, decimos casco en castellano, no sé si ocurre así en portugués, de los cascos urbanos, a los que se dice pueden estar muy deteriorados, porque los ingenieros y arquitectos del 19 dijeron están en unas condiciones pésimas y no sirve para la circulación. Y normalmente lo que se hizo en los cascos urbanos, desde luego españoles, y no sé si en los portugueses y otros, entre los españoles y otros europeos, pero muy en particular en los europeos, es desventrarlos, ¿no? Abrir grandes vías para que pudiera circular la nueva circulación, la circulación de carruajes o la circulación sobre todo de coches cuando llegó su momento. Es decir, las soluciones no pueden ser de desahogar, pero no de derruir enteramente los cascos. Y un arquitecto muy interesante de esa época hablaba de que se deben hacer algunos desahogos di lamento edilicio. Es decir, lo que se llama, que está tomado, y es muy interesante todo ese paralelismo del ordenamiento forestal, donde se clarea, se quitan árboles para permitir que los otros desarrollen más madera y que tengan aprovechamiento y más copa, ¿no? Se podrían hacer, eliminar casas o eliminar edificios de no valor, un clareo o unas claras en el casco urbano para evitar que se desaparezcan los cascos urbanos. Y luego, en la conferencia del 64 en Venecia, apenas hay modificaciones, con la enorme importancia de que por primera vez en este tipo de acontecimientos se incorporan países americanos como México, Perú y no sé si otros, y además que por otra parte habían ido por su línea, la línea de los parques naturales. Después de Estados Unidos fue en Argentina, con el Perito Moreno y todas estas cosas, las Torres del Paine, etcétera, Chile, etcétera, las que se pusieron como parques naturales, evocando un poco ese sentido nacionalista que luego jurisprudencia posterior han discutido por muchos de esos, o han litigiado por muchos de esos
Bien, y termino con esta presentación de modo que era la que estaba poniendo, ¿no? No era quizá era la que tenía que estar anterior, de modo que ahora llamamos patrimonio natural a los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan valor excepcional desde el punto de vista estético o científico. Insisto en excepcional porque es contradictorio, es diferente de paisaje, porque como recordé que antes les dije, todo territorio es paisaje y patrimonio lo son los excepcionales desde el punto de vista del patrimonio natural y de la UNESCO, no de las políticas de ordenación. Y en el 92 se inscriben paisajes culturales que son, y se insiste como en el territorio, como en el paisaje, en decir que son obras combinadas de la naturaleza y del hombre, de valor sobresaliente igualmente, ¿no? Intentando tener una clasificación. Bien, como resumen, lo que tenemos son nuevas perspectivas sobre los conceptos. En el caso del... Mira, a mí no me toques esto, que se dice en castellano. En concreto, en los paisajes se convierten en marco de vida de las poblaciones, entran ahí las poblaciones sobresalientes o no sobresalientes, es decir, todos los territorios. El paisaje aparece, empieza a ser una construcción social, se le dota de carácter singular e identificatorio y de carácter y de identidad, en donde se pueden introducir todas las identidades o todos los grados identitarios posibles. Aparece ya el paisaje como un recurso patrimonial y al que es sometido a un desarrollo coherente, pero un desarrollo rural. Se dicta esa convención sobre la protección del paisaje patrimonio mundial y cultural y natural, y se acaban definiendo paisajes excepcionales como patrimonio natural. Es decir, ahí se van mezclando los dos conceptos, mientras que el concepto puramente de la UNESCO, el concepto paisaje cultural, patrimonio mundial, son de excepcionales, bienes de valor excepcionales, bienes productivos para la sociedad, bienes que han de ser conservados, bienes que han de ser transmitidos como caracteres, y se añade aquí, porque va a tener importancia en la exposición, que intento no demorarme, en la exposición que les voy a hacer, los paisajes industriales abandonados, que son grandes, los paisajes industriales que han ya en decadencia, que son grandes algunos de los grandes problemas territoriales que tenemos. Les había puesto algunos ejemplos de los objetivos del Atlas de los Paisajes, cuya fachada o cuyo mapa les introducía antes, cuando nos encargaron por Interreg la Unión Europea la elaboración, tanto a Portugal como a nosotros, de unidades de paisaje que intentamos que pudieran coincidir en lo fundamental. Lo que se nos pedía era una lectura sistemática y total del conjunto del territorio español, cosa muy importante porque España ya estaba dividida en comunidades autónomas que tienen unas competencias bastante considerables en estos temas, pero se pedía la lectura de carácter nacional, de carácter estatal, la información de las políticas sectoriales y territoriales con incidencia paisajística, es decir, que se les caracterizaran e identificaran los paisajes para evitar que las políticas sectoriales los perturbaran, y luego que sirviera de marco para otros estudios sobre el paisaje a escala regional y local. Como han visto en el mapa de España de paisajes, en el Atlas del Paisaje, y en el mapa de paisajes de Portugal, son espacios a escalas muy grandes. Las unidades son unas escalas que difícilmente podrían luego convertirse en marcos de ordenación del territorio o de intervenciones de recursos naturales o de otras cosas. Muy rápidamente les paso algunos. Tanto nosotros como en Portugal se dividieron unidades de paisaje, tipos de paisaje que agrupaban paisajes de mismas características y asociaciones de tipos de paisaje. Ahora lo aclaro. Los tipos de paisaje eran paisajes próximos. En el caso español del Atlas reconocimos 116
tipos de paisaje, donde importaba la región natural, pero también el territorio histórico, y pues para que tengan una idea, se decía uno de los tipos era riegos y vegas del río Ebro, el único mediterráneo de la península, o del único gran río mediterráneo de la península, que está el Segura y muchos otros, valles intramontañosos riojanos y sorianos, por ejemplo, bahías de Mallorca, como ven, un tipo que reunía paisajes próximos. Y por su vez hacía la unidad más pequeña, era la unidad de paisaje como particular configuración territorial, si queda esa idea de configuración, de carácter territorial de los hechos físicos y humanos, se reconocieron en España en 1263, se estudiaron en detalle 112 ejemplos peninsulares, 112 ejemplos, 98 peninsulares e insulares, se estudiaron los representativos, los pocos conocidos, etcétera, y en todas las provincias, y ejemplos, estos que figuran aquí, pero he puesto algunas fichas, por ejemplo, en el contacto, el macizo de Ancares está en el contacto de León con Asturias, incluso con Galicia, con la provincia de Lugo y con Asturias, y aquí cada ficha está dividida en que se estudia la organización del paisaje, en este caso montañas de cumbres seniles, pandas y valles muy encajados, una zona de aislamiento por definición, una red de asentamiento en los fondos de los valles y con vías de comunicación muy escasas, un paisaje muy aislado. En la dinámica se estudiaba la dinámica, cómo se estaban los campos agrarios abandonados, se estaban matorralizando o estaban cerrando el paisaje, como dicen los franceses, en los antiguos pastizales o los antiguos campos de cultivo, que eran pocos, cómo se estaban extendiendo los incendios con sus peligros y cómo se estaba intentando favorecer un comercio y un turismo de identitarios y no identitarios, percepción del paisaje, cuencas visuales, visiones amplias, en este caso de los chaos y tal, miradores desde los altos puertos, cambios cíclicos, paisajes estacionales, cómo cambiaban, valores ecológicos, y luego se añadían aspectos culturales, reclamando los aspectos ecológicos, bosques, matorrales, especies norteñas, rico patrimonio cultural, payozas, tal, y una imagen cultural la leo porque era una originalidad y que eso me daré yo, por cierto. Tanto los Penillanos como las sierras de Contacto y Borde presentan formas lentas, viejas, usadas, con suelo húmedo y frío de pobre maquis, aguas perezosas, cielos claros y grises, como los conjuntos o las líneas de abedules, pantanos, pueblos centrados y apartados, exaltación de las agras de centeno, que es lo que pasa ahí, tónica gris oscura de las lajas de pizarra, de las hojas de pizarra, lucientes a la lluvia, material constructivo especial, etc. Era una frase de Otero Pedrayo. Y luego venían una colección, había un mapa de localización y una colección de fotos, la payoza de aquí, las nevados y estas formas pandas, a esto nos referíamos, pandas y tal, con valles encajados. Paso otras muy deprisa, sin que apenas comentarla. Otro ejemplo, la tierra de campos, muy característica de las mesetas interiores, de las subbeseta norte y subbeseta sur, donde estamos lo contrario, no es tierra de montaña, es tierra de campiñas, también muy alobadas, totalmente campesinas y de ocupación antigua, zonas de campos no cerrados por setos, sino campos abiertos con sembraduras y rotación de cultivos, barbechos, silos, palomares, pequeños pueblos, una estabilidad considerable en la dinámica de paisaje, una intervención de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, que estaba empleando más barbechos y ampliando los barbechos y los rastrojos, edificaciones rurales poco integradas, percepción del paisaje, una de las cada lugar a más literatura y más poesía, y mucho en la España de la segunda mitad de la primera mitad del siglo XX, todo lo que se llamó el regeneracionismo, que quería recuperar la imagen de Castilla como la imagen por antonomasia de España, los valores ecológicos, etcétera. Y solo paso la foto, la imagen cultural, que aquí ya no la leo, es un cántico, es un poema del cántico de Jorge Guillet, el trigal se reduce, busca troje, fuerza da al pan, a Dios la boca alabe, aquel buen feligrés del siglo XV, viejo nuevo, que Dios tendría a mano, Monte Alegre sin Monte Alegre sin Monte Alegre, llano, el castillo divisa la llanura,
tierra de campos infinitamente. Esa idea de infinito. Bueno, aquí hay unas fotos que no es muy representativa, pero puede valer. Y finalmente, como última caracterización de paisaje, un paisaje mediterráneo, la huerta de Murcia. Entonces, eso fue una metodología que fabricaron mis compañeros, en donde está nuevamente la organización como llanura de inundación del río Segura, que cada cierto tiempo se inundaba, la obra hidráulica que se había hecho para librar de la inundación y para aprovechar las aguas, la organización de los asentamientos, mayor o menor intensidad agrícola, paso porque además no se ve, pero aquí tienen una imagen espectacular de lo que era la huerta mediterránea tradicional de regadío árabe de Murcia. Murcia era una ciudad muchísimo menos extendida, apenas este casco. Todo esto era la huerta con un valor extraordinario, como pasa en Valencia. La de Valencia es aún más famosa, y como en la dinámica actual es que las alquerías, etcétera, y luego las residencias secundarias se estén extendiendo y compactando la imagen y ampliando la imagen de forma totalmente monótona. Lewis Mumford decía siempre: las capitales se caracterizan porque ya no tienen límites, han explotado, y luego volveré sobre eso. Bueno, me he extendido un poco en esto de los territorios de los paisajes. Las conclusiones: concluimos en aquel momento notable diversidad tanto ecológica como cultural, y que además, y eso es su valor verdaderamente importante, cultural y patrimonial, están relacionadas, es decir, que la agricultura tradicional y la sociedad tradicional sabía atendían mejor a las bases ecológicas y a los límites de los recursos, paisajes sobresalientes en algunos casos, historias territoriales, una geohistoria con una dimensión regional, dinámicas y necesidad de intervención paisajística, están en peligro, tienen que ser protegidos, gestionados, tiene que haber proyectos de paisaje, e integración en propuestas de caracterización de paisajes transnacionales y europeos, que es lo que nos solicitaba la Unión Europea. Aquí tienen el ejemplo de cómo se trabajó en Portugal. Como ven, el estudio de paisaje, por un lado, que llevaba al análisis, después a la propuesta, a la gestión, y a su vez alimentaban los estudios de caracterización de territorio, la acción, ¿no? Participación activa, con un programa de ejecución, un relatorio o propuesta de plano, el proyecto, y los estudios de caracterización. De estas se hacían a través de las unidades que pasaban a los estudios de caracterización, las propuestas de señalando objetivos y medidas, etcétera, y hacía el inventario de propuestas, con las propuestas concretas en el plano, y las parcerías, los medios, los resultados, etcétera, para dar el programa de ejecución. Es decir, que a partir de estos tipos de paisajes se llegaba a la actuación. Tengan en cuenta que sobre paisajes de escalas muy distintas. Vuelvo sobre, este es el mapa más claro ahora, porque se deja ver de los grandes tipos de paisaje. Las unidades de paisaje estarían delineadas dentro, es decir, que entre Douro y Miño tienen todos estos paisajes, unidades de paisaje señaladas, entre los montes de Alaouro y Marao tienen Trás Montes, etcétera. Y recuerden, de todas formas, el mapa de densidad que les he puesto en los dos casos, que ahora en Portugal ya no se lo voy a volver a poner, pero todas estas que, como ven, están aquí muy clasificadas por su localización latitudinal, ¿no? Es decir, vamos hasta el Algarve, desde el Duero y el Miño, y con las grandes excepciones que también nosotros tratamos específicamente de las grandes ciudades. El D es el área metropolitana de Porto, y el M es el área metropolitana de Lisboa Norte y el área metropolitana de Lisboa Sur, que tenían tratamiento específico. Bien, termino esto de los tipos de paisaje para para ir a la situación actual y hasta qué punto ni la política ambiental de la segunda mitad del último tercio del siglo XX, ni la política de paisaje de estos primeros decenios, o los estudios de caracterización y tipología pueden servir. Primer aspecto fundamental, yo escribí hace poco unas cosas para ello a petición de ellos mismos. El paisaje, como expresión paisaje,
no está en la Constitución española, en la última, en la democrática de 1978. Y las dificultades que tenemos para modificar la Constitución, de cierto momento lo impiden. Sí que está el patrimonio y el medio ambiente. El artículo 46 en España, de la Constitución española del 78, fija la obligación de los poderes públicos de ganar. ¿Cuánto me queda? Ya voy más rápido. De los poderes públicos de ganar y enriquecer. ¿Cuánto? No, un ratito, hemos empezado un poquito más tarde, pero como mucho 10 minutos. 10 minutos, vale. O algo menos. ¿10? Sí. Sí. Bueno, el derecho de todos a disfrutar el medio ambiente, pero ven que es medio ambiente, es patrimonio histórico. En los artículos 148 y 149 lo que sí se hace es distribuir las competencias entre las unidades regionales, las comunidades autónomas, regionales nacionales, que están aproximándose a ser, y el Estado, en el que la legislación básica se reserva toda al Estado, y luego el desarrollo de la legislación, la defensa del patrimonio artístico, monumental, a las comunidades autónomas, y a las comunidades autónomas se les reserva también la ordenación del territorio y el urbanismo, etcétera, pero la legislación básica sigue siendo del Estado, sin que se mencione la palabra paisaje, que sí que está en la Constitución portuguesa, entre otras cosas porque creo que ha tenido una reforma, una adecuación de 2005. Se habla efectivamente de ambiente, de vida humano, equilibrado y tal, que debe de ser sabio, no sé qué quiere decir, perdónenme, ecológicamente equilibrado. Se habla del derecho al medio ambiente, del desarrollo sostenible, se nota mucho los años transcurridos entre la española 78 y 2005, se ha ido a algunos conceptos más modernos, se controlan los aspectos negativos, polución, erosión, etcétera, se establece la ordenación del territorio, pero en el punto 2b, se tiene en cuenta una correcta localización de las actividades, un equilibrado desenvolvimiento socioeconómico e a valoración da paisaje, escrito expresamente. Es una obligación y un derecho constitucional en Portugal, lo cual lleva a clasificar paisajes de sitios para conservar, etcétera, y finalmente habla de que se integren las políticas ambientales con las políticas de ambos de ámbito sectorial y algunas otras cosas que pueden ver en el primer artículo de la Constitución. Y paso entonces a la última parte, situación actual y nueva problemática. Después de esos estudios de caracterización son del primer quinquenio, del primer decenio del siglo actual. Esta es en un mapa muy reciente y hecho por unos compañeros de la Universidad Complutense y otros, un mapa de la distribución de la población, donde vuelven a ver con forma extraordinariamente llamativa el vaciamiento casi total de Aragón, o quedan unidades o poblamientos, madre mía, poblamientos de 1 o 2 habitantes, en las tremendas también en Castilla-León y particularmente en León y en la Zamora, lindando con las provincias norteñas, y en Castilla-La Mancha. Un mantenimiento del litoral, que hemos visto también en Portugal, un mantenimiento y crecimiento del litoral por las residencias turísticas y un mantenimiento que puede parecer extraño de las densidades en Andalucía. ¿Por qué? Porque Andalucía empezó su transición demográfica, lo que se llama transición demográfica, hacia la menor natalidad y hacia la menor mortalidad, y luego ya la natalidad con su comportamiento premio, la disminución de la natalidad mucho más tarde. Es decir, que Andalucía se mantiene como a pesar de que sus grados de desarrollo son parecidos a estos, tiene un comportamiento demográfico de mayor juventud que en el momento actual. Aquí tiene la población, me va a dar un ataque con esto casi, la población de mayor de 65 años, que sería por tanto la dependiente de las clases trabajadoras, y ahora en España, y supongo que en ustedes está abierto todo el problema de la contribución, de la contribución a las pensiones y del pago de las pensiones, que claro es, a medida que aumenta el número de dependientes, como se ve aquí en las mismas regiones, pues crea un problema grave de sostenibilidad económica de las pensiones retributivas
a los jubilados. Y finalmente, para que se vea claro, los dos mapas opuestos entre el mapa de fecundidad, que ven esto que les decía de Andalucía y particularmente Andalucía Oriental y el final de Murcia y las provincias occidentales, pero todo el resto ven hasta qué punto es un fenómeno de envejecimiento, es la población de más de 65 años, muy abundante, aunque incluso luego no da, no sé cómo son los inferior, esta es la inferior y no pone nada más que dos inferior y mayor. Bueno, y que este asunto no afecta solo a, este caso no es tanto el mapa de bajas densidades, también el País Vasco, que es pujante, está envejeciendo, y todo el Pirineo aragonés, castellano, o todas las ciudades medias se ven aquí, y eso va a ser mi última parte, creciendo. Aquí tienen la población de menos de 20 y 39, que es la contraria, y aquí tienen las espectaculares pirámides en unos lugares de espacios rurales de distintos, una tipología. El resto de España, esta es nuestra actual pirámide, estructura de edad, con muy hinchadas las clases medias, las del baby, las que se llaman boomer, y ya aumentada más en las mujeres el número de ancianos, y la bajísima base que sufrió un pequeño rejuvenecimiento con motivo de la inmigración. Pero hay tres tipos de regiones rurales, estados rurales, siento muchísimo esto, los espacios rurales con resiliencia que más o menos podrían aguantar, los espacios rurales de la inmigración total del campo a la ciudad o del campo a las grandes ciudades, y los espacios rurales de población que ya se consideran irreversibles. Me interesa señalar eso porque una de las políticas, bueno, en Europa lo mismo, las tasas de aumento de las tasas de dependencia, y aquí tiene una cosa esta imagen me gusta a mí mucho y me ha costado, es de una investigación que no propia, en que ven la evolución desde 1990, 2000, 2010, 2016. En 1990 la población oriental se mantenía todavía sin hacer su transición, con altas tasas de fecundidad. Estos son fertilidad femenina, fertilidad obviamente femenina. Y a medida de esto va decreciendo, e incluso en el 17 ya es completamente negativa, pero sin llegar a los límites. Lo que en España era el 2010, o en Portugal incluso era aquí en el sur, era positivo, se ha convertido en enteramente negativo, algo menos en Portugal. En el caso de España, ya en el 2000, las tasas negativas, mucho más bajas, estamos hablando de menos 22 a menos 33, o si quieren de 1,3 hijo a 2,1, que como he dicho sería la tasa de reposición. Y la situación de 2017 es esta ya, en donde el contraste desde luego es norte-norte, pero bueno, Irlanda ha sido un caso espectacular de mantenimiento, probablemente por el catolicismo y otras costumbres que se han mantenido más, el norte de Europa por regiones probablemente de inmigración, Francia ya en una situación intermedia, pero la península ibérica y particularmente España, no tanto Portugal, que el sur lo mantiene relativamente aceptable es la edad media al nacer. La edad media al primer hijo, que ya, a la edad media al primer hijo. El total de Europa tiene, la primer hijo por mujer era a los 32, o es a los 32 años. En España, a los 32 años en España, y en Europa a los 30 y pico. En todos los casos altísimas, salvo en estos casos que todavía se mantienen 33. En todos los casos altísimos. La edad media de mi generación, que es muy alta, muy considerablemente vieja, era como 23 o 24, la edad media de los hijos al nacer. Yo comparo los hijos a la edad que los tuve yo y los hijos a la edad que los han tenido mis hijos y me impresiona. Bien, y conclusión, políticas sectoriales que van a afectar a esta situación, sobre todo con la fragilidad y vulnerabilidad de la escasa población, su envejecimiento y su escasa gran renovación. ¿Cuáles han sido las políticas que más han perturbado, que más han intervenido?
La política hidráulica, que en España ha sido durante el siglo XX, durante los años de Franco, que inauguraba pantanos uno tras otro, la política hidráulica que ha afectado a todos los grandes ríos ibéricos y particularmente a las zonas de frontera, a los ríos fronterizos con el Guadiana, el Tajo y el Douro con Portugal. Y fíjense si ven el inventario de empresas, de presas, de almacenamientos de aguas, presas y algunas más pequeñas, el inventario de presas y almacenamiento de aguas en España. Repito, no por hacerme perdonar, sino todo lo contrario, lo que supone en los territorios más de frontera. Pero fíjese la activación de estos. ¿Qué ha pasado con estas presas y con esta política hidráulica que expulsó a la población? La gente que empezaba, las presas que llegaban con grandes compañías a construirse, tenían que actuar sobre montañas o sobre asentamientos de montaña o sobre media montaña, y vaciaban a la población. Hay una larga literatura, por ejemplo, de Julio Llamazares, en que fue él mismo desalojado de una zona, de un pueblo de montaña y trasladado al llano, y cuenta con bastante expresividad hasta qué punto su madre, cuando la trasladaron al llano, decía: no veo nada, yo estoy acostumbrada a un horizonte de montañas, de vertientes, y de repente veo una superficie castellana por otra parte, alojados en muy malas viviendas, que no tiene horizontes. En todo caso, nadie fue consultado de las poblaciones locales y supralocales para estas. Se hacían por el interés, diríamos hoy, por el interés general, por la utilidad pública. Frente a lo que hoy se consideran, y me pegan dos diapositivas, perdóname María, a lo que hoy se consideran en la escala europea las SESPAs, las zonas escasas, las Southern Europe Scarcely Populated, las zonas europeas escasamente pobladas. Es decir, que en este momento tienen un problema de crisis que tendría que ser tratado por debajo de 8, como ven, y en este caso entre 0 y 8 habitantes por kilómetro cuadrado, entre 8 y 12 en estos y más de 12 en el resto, que reproduce el mapa que ya hemos visto bastantes veces. ¿Qué pasa? Entramos en transición demográfica, entramos en políticas de reto demográfico. En España se han promulgado, a la espera de los fondos europeos, muchas ideas de reto demográfico, y son estas: el impulso de la transición ecológica. Ahora veremos un aspecto. La transición digital, que es imprescindible. No va a haber ninguna transformación rural y de desarrollo rural y de mejora si no hay transición digital y plena conectividad en todos los territorios. El desarrollo y la innovación del territorio, que ya queda como una idea un poco más difusa, que se mete dentro de eso. El turismo sostenible, que evidentemente es muy importante, el turismo de interior, pero tendrá que no ser destrozado por los nuevos usos, como por ejemplo los eólicos. La igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres. Federica. Termino enseguida. Debe de haber alguna, pero yo creo que continúa y acaba. El fomento del emprendimiento y sobre todo la reforzación de las mujeres, la igualdad de las empresarias. Las empresarias rurales en España se están mostrando con mucho más fuerza, pero todavía no tienen igualdad de derechos de propiedad de las tierras. Está empezándose la tutela compartida, por eso fueron las primeras que emigraron a la ciudad, bueno, etcétera. Los esfuerzos de estandarización, bienestar social, promoción de la cultura, etcétera. Todo está muy bien esto es el cartel que lo acompaña. Todo está muy bien en términos demográficos y buenas intenciones, pero también está el Plan Integrado de Energía y Clima, y aquí empiezan los problemas. Ese extraordinario plan, enorme plan de buena política energética, que es instalar plantas eólicas y plantas fotovoltaicas y otras cosas. Nosotros no tenemos no tenemos ya centrales nucleares, se están cerrando. Problemas que se plantean. Naturalmente, que produce un impacto ambiental, impacto, fragmentación de hábitats, fragmentación de los corredores ecológicos, fragmentación de la muerte de las aves,
chocando contra las aspas. Eso está más o menos estudiado, fragmentación de ecosistemas. Pero también impacto paisajístico y redefinición de paisajes rurales. ¿Qué va a pasar con los paisajes rurales tradicionales y además despoblados? Se crea una especie de línea imaginaria de los aerogeneradores que crean no otra territorialidad, otro perfil especial. Va a haber impactos paisajísticos para los que no se sabe todavía construir planos, o la administración que ha pedido planos ambientales no los tiene para los planos paisajísticos, y se debe aplicar el concepto del paisaje. Hay mucha posibilidad de corrupción, porque claro, ¿a quién compran los terrenos? A quienes les compran las parcelas están encantados, mientras que, y a veces trabajan con los alcaldes directamente, o con las autoridades municipales, mientras que todos los demás tienen riesgo de despoblación, más despoblación, merma de turismo y efectos sociales. Ya saben que no sé si Portugal tiene una situación de aerogeneradores tan importante como nosotros, pero el ruido extraordinario que causan, que parece que ahora van a hacerlos de 200 metros y no tendrán estas aspas, el ruido que causan que es enloquecedor, el ruido porque es permanente, el ruido de las aspas de los aerogeneradores. El problema de las explotaciones culturales. He puesto algunas situaciones de conflicto. En el sur de la montaña pirenaica asturiana, el Valle del Pas, que es un paisaje icónico y que quiere hacer una marca turística, valles pasiegos, con su riqueza ganadera, con su riqueza alimentaria de vacuno, y que sin embargo tiene previstos unos parques descomunales, y sobre todo lo que me preocupaba, y por lo que les había dicho lo anterior, con total o muy poca desconexión, mucha desconexión en el medio rural, porque no hay posibilidad de concertar las opiniones de la población rural, que ya tiene su fragilidad y su perspectiva, pero que ya tiene su fragilidad y su vulnerabilidad, como he intentado ponerlos. Bueno, sí se ha hecho una zonificación ambiental, están metiendo estos factores, los factores del medio, la información ambiental, indicadores de exclusión, indicadores de ponderación para no poner parques eólicos, pero si ven, en el caso hay todo, núcleos urbanos, planes de recuperación, etcétera, no son muy exigentes, digamos, porque yo tengo el estudio, pero en el caso del paisaje, está tan solo el paisaje tratado a través de lo que llaman, si la encuentro aquí, visibilidad, que afectaría poco a los de segunda generación y algo a los fotovoltaicos, ¿no? Y que conduciría a estos mapas que están haciendo, pero que, como ven, son una escala imposible, porque esto hay que trabajarlo a escalas mayores, a escalas municipales, supramunicipales y comarcales, que conduciría a de momento hay estos mapas, pero hechos a la escala de todo el país. Aquí tienen el mapa final de energía fotovoltaica. Aquí tienen un mapa de Cataluña con todas las que se van a crear y todas las zonas que estarían protegidas ambientalmente, pero todos estos que son en los puntos muy importantes de Cataluña no estarían protegidos. Esto, bueno, una imagen fotovoltaica en un gran generador. Y voy al último punto, de verdad. ¿Estamos ante una Europa urbanizada? No, estamos ante una Europa metropolinizada. El problema siempre se dice contraste rural y urbano. Mi problema es que estamos ante las metrópolis. Miren, las grandes metrópolis, Madrid y Portugal, aquí, en menor sentido, Valencia y Porto, y las grandes metrópolis europeas. Pero aquí importa relativamente menos, como hemos visto en los mapas. Estos son los municipios que desaparecen, y la idea que les he dicho antes, están disminuyendo las cabeceras de los municipios o de las comunas, están disminuyendo 63% de las ciudades medias, pequeñas, de 20 a 50.000 habitantes han desaparecido, y finalmente este es un mapa, de hecho, de un geógrafo, con el mapa real de la regionalización o comunidades autónomas de mi país, y con el mapa jurídico y el mapa real, por la capacidad de fagocitar que tienen las ciudades grandes. Madrid realmente pesa esto, aunque
tenga esto. Es un área metropolitana que está, en cierto modo, succionando a todo el resto de España. No se ve bien aquí. Valencia también está súper aumentado, Asturias en cierta forma también, mientras que Andalucía o Extremadura se mantienen en sus límites, y Barcelona está por descontado, pero no se ve ahí. Y última, ahora sí, María, diapositiva, esta que es difícil de ver, pero que solo quiero comentarles lo que ahora se empieza a llamar la nueva transición demográfica, que ya no es que se despueble el campo y que envejezca el campo, sino que se despueblen las ciudades medias y que envejezcan las ciudades medias. Todas estas que llegan aquí en corbata, todo esto es lo que llega a Madrid y llega de todas las otras comunidades autónomas, muy especialmente los estudiantes. Madrid presenta 17 universidades, me parece que 8 públicas y 9 privadas, algunas de las cuales con títulos muy fáciles de expedir, que están despoblando no solo a la Universidad de León, no solo a la Universidad de Cáceres, no solo a la Universidad de La Rioja, están trayendo gente de la universidad, hasta de la Universidad de Salamanca, María, hasta de la Universidad de Salamanca. Por tanto, mi idea última es, y con eso he terminado, es que tenemos problemas nuevos, tenemos una situación de reconversión social, económica y ecológica indispensable, que serán las buenas prácticas económicas, como eran los pantanos en el siglo pasado, y que tenemos que buscar nuevos instrumentos para defender a las poblaciones rurales, para defender los patrimonios y para defender los paisajes. Perdón, porque al final me he extendido muchísimo. Muchas gracias, es un placer oírte. Y en este último punto que señalabas, la atracción de Madrid desde el punto de vista universitario, mi hija el año que viene se va a Madrid. Es tremendo. Sí, pero yo a discutir en la Comunidad de Madrid, decir, pero no podéis hacer, y decían, no, claro, vamos a hacer formación continua, vamos a dar títulos todos en todas partes y traeremos a la gente. Madrid presenta, como sabéis, por las políticas de impuestos y tal, una política un poco de dumping, ¿no? Pero sí, te comprendo muy bien. A mí me pone de los nervios. Cuando ella va a hacer un máster, pero al fin y al cabo... También, sí, en el chat he estado viendo, bueno, hay parabienes o enhorabuenas, y nuestro amigo Antonio Campesino nos dice que sadio es sinónimo de saludable en castellano, y no sé si tenemos, yo creo que vamos mal de tiempo, desde luego algunas de las cuestiones que has estado planteando coinciden en alguna medida con lo que ayer se expuso también en la mesa redonda por parte de Alipio, del propio Antonio Campesino o de Antonio Campar, sobre ese abandono del medio rural y esa llegada de gente desde fuera. Y yo creo que dada la hora que es, no sé si hay alguna intervención muy rápida, y si no, pues te agradecemos, no sé, sí, excelente presentación, nos están diciendo en el chat. Y agradecerte una vez más esta disertación, aunque hayamos tenido un pequeño retraso, pero finalmente te hemos podido escuchar, y yo creo que en una conferencia muy esclarecedora. Yo tendría que pasarme al otro panel, daríamos paso ya a los paneles, a la siguiente sesión de la tarde, paneles simultáneos